lanzarnos, visibilizar lo que está sucediendo con las mujeres cubanas, y es algo importante el tema del monitoreo, ¿no? Y presentamos una realidad completamente distinta a la que vende el régimen cubano. Yanelis Núñez es una historiadora del arte, curadora y activista cubana exiliada en España. Junto a Luis Manuel Otero Alcántara, Yanelis ha tenido un papel destacado en la defensa de los derechos culturales y en la denuncia constante a los desmanes de la dictadura. Desde Alas Tensas, hoy Yanelis lucha por los derechos de las mujeres cubanas, por las madres de los presos políticos y por la eliminación total de los feminicidios. Su trabajo es una constante denuncia en los foros internacionales de la situación de la mujer cubana y la crisis permanente del régimen totalitario de La Habana. En Solución Democracia, hoy conversamos con Yanelis Núñez. El Observatorio de Alas Tensas nace de una revista independiente que se llama Alas Tensas, que sigue activa, que tiene una línea más periodística, y el observatorio nace en el 2019, su directora es Ileana Álvarez y se encuentra también exiliada desde el 18 aquí en Madrid. Y su interés siempre es, pues, crear una plataforma para que las mujeres pudieran expresar sus historias, sus problemáticas, sus testimonios, hacer un periodismo con perspectiva de género, es la base de Alas Tensas. Y bueno, frente a la ausencia de datos públicos sobre los feminicidios, aunque todo el mundo, digamos, en su vida ha escuchado este tipo de agresiones dentro del imaginario popular, las historias estas han trascendido. Realmente no hay datos públicos al respecto, y nosotras empezamos a hacer una recopilación de los casos que habían trascendido en redes y nuevos casos que gracias a los medios independientes y a las alertas, a las alertas que fueron saliendo en redes sociales empezamos a verificar. Es un trabajo que es muy difícil porque estás trabajando con familias en duelo, estás trabajando con una institucionalidad que presiona a las propias familias para que no denuncien, que principalmente la policía. Estás trabajando con una ciudadanía que no está familiarizada con la importancia que tiene esto, ¿no? Con la importancia de denunciar estos casos, con la importancia que tiene que haya registro y datos duros al respecto, ¿no? Entonces, ha sido un proceso de, primero, de nosotros ir utilizando las metodologías internacionales que más se adecuaran al contexto cubano, que el contexto cubano es sumamente cerrado, es decir, hay otras metodologías que pueden trabajar con los registros públicos, con registros policiales, con registros médicos, pueden conversar con familiares sin que sean criminalizadas, pero en el caso nuestro tenemos muchos obstáculos, ¿no? Aún así, hasta la fecha nosotros hemos registrado más de 300 feminicidios, si no me equivoco, 308 feminicidios desde 2019 hasta la fecha, hasta diciembre de 2025, aunque hay muchas alertas aún abiertas que nosotros continuamos en el proceso de verificación, que no cerramos, y que estos datos y, digamos, los informes anuales que hemos presentado han conseguido, y eso sí es, digamos, una lucha ganada por sociedad civil, han conseguido presionar al régimen y que tenga que dar ellos mismos datos al respecto, aunque tienen una metodología bastante ambigua, poco transparente, que no se sabe bien de qué están hablando, ¿no? Han tenido que crear un observatorio que se demoró 3 años prácticamente en salir desde que lo anunciaron en el 2021, y han tenido ahí que reconocer la presencia y la existencia de los feminicidios, e incluso datos recientes de la CEPAL ubican a Cuba como el primer país de la región donde más feminicidios se producen, ¿no? Y esos datos oficiales que sabemos que están pasados por agua, ¿no? Que sabemos que deben ser superiores las cifras, porque ellos nunca van a hablar de la realidad para cuidar su imagen internacional, pero ha sido gracias al trabajo de la sociedad civil, tenemos la experiencia de la CEDAW, que incluso recibimos
el apoyo, porque entregamos informes no solo desde Alastensa, sino también de Cubalés, Museo V, la Mesa de Diálogo, en fin, un grupo de organizaciones de la sociedad civil que llevan años, incluso de la red de observatorios, en la que está Cuido 60, FONMONITOR, una red de observatorios independientes cubanos donde presentamos datos y presentamos una realidad completamente distinta a la que vende el régimen cubano ante las expertas de la CEDAW, ¿no? Es un logro del trabajo sistemático, riguroso, de la presión que desde distintos focos se están haciendo, y es algo importante el tema del monitoreo, ¿no? Está el monitoreo de derechos culturales, el monitoreo de la situación de los ancianos, de la situación de derechos sociales con el Observatorio de Derechos Humanos, en fin, como hay distintas áreas que están siendo abordadas por esta red de observatorio, por estas organizaciones de la sociedad civil que, por supuesto, están dando datos reales sobre lo que está ocurriendo en el país, aunque por supuesto tengamos muchas limitaciones para que sean los más, digamos, para que realmente para que sean los más fidedignos, porque hay muchos obstáculos, pero que han conseguido presionar el régimen, siguen exponiéndolo como un país donde está en crisis humanitaria y hay una crisis de la estructura institucional, y eso es algo que, bueno, a ellos les molesta mucho, ¿no? La fiscalización que hacen de la sociedad cubana los observatorios de derechos humanos es primordial en la denuncia de un régimen como el cubano. Yanelis forma parte de un grupo de activistas cubanas que desarrollan un trabajo intenso en las organizaciones internacionales a fin de restarle credibilidad y legitimidad al gobierno de La Habana. Pero el apoyo y la solidaridad no es siempre la esperada. Nosotras, parte de la línea de trabajo del proyecto del Observatorio de Alastensa es hacer incidencia política con organizaciones, instituciones internacionales, no solo en Europa, sino en distintos lugares del mundo, también en el Parlamento Europeo. Y por supuesto, durante estos años hemos tenido incluso como parte de otras, digamos, delegaciones que se han hecho desde otras organizaciones internacionales que nos han invitado a hacer incidencia política en Bruselas, en fin, en distintos lugares con misiones permanentes. Y bueno, siempre hacer incidencia para mí es, y más cuando se trata de políticos, ¿no? Siempre es, uno siempre quiere más, ¿no? Uno siempre quiere como gestos inmediatos, prácticos, que den respuesta, ¿no? A lo que está sucediendo en el país. Pero bueno, parte de nuestra labor es visibilizar lo que está sucediendo con las mujeres cubanas, visibilizar la ineficiencia del régimen, que no tiene una ley integral, que no hay refugios, que no hay, digamos, usar incluso esos mismos, digamos, eslogan, ¿no? Que tienen muchos de los países democráticos, que tienen leyes que apoyan y defienden los derechos de las mujeres. Y nosotros lo que hacemos es decir, mira, en el contexto cubano ni siquiera hay refugios, ¿no? Para víctimas de violencia de género, no hay fondos. La FMC responde directamente al partido y no tiene fondos públicos para hacer frente a, digamos, a relocaciones, ayuda digamos, a víctimas indirectas de feminicidio. Hay incluso investigaciones periodísticas como en Casa Palanca que se apoyó en los datos del Observatorio de Alastensa, y Yo Sí Te Creo, que hablan sobre el asunto, ¿no? Sobre qué pasa con hijos, hijas, personas mayores de mujeres víctimas de feminicidio. Entonces, este tipo de datos, de investigaciones que se hace desde lo independiente totalmente, nosotros siempre lo trasladamos, ¿no? Y poniendo un espejo delante, ¿no? Y poniendo digamos, los propios, hablando siempre del acuerdo, ¿no? El acuerdo tiene un acápite específicamente relacionado con los derechos humanos, y Cuba y el Estado cubano y sus agentes, ya no solo por omisión, sino también porque él mismo ejecuta la violencia de género y la violencia política, pues ustedes no deberían seguir, digamos, apoyando este tipo
de regímenes y, digamos, pasándole la mano, ¿no? Nuestra línea de trabajo va por ahí, ¿no? Decir, estas son las vías por las cuales ustedes pueden presionar al régimen, estas son las vías por las cuales ustedes deben mostrar una postura fuerte, digamos, frente a un régimen totalitario, más allá de la opinión personal que tenga yo con respecto al acuerdo, en fin, y otras cuestiones, pero desde el observatorio nuestra postura es, digamos, la labor nuestra es llegar con datos, llegar con testimonios, llegar con análisis, muchas veces en coalición, que esto es importante. Todos estos trabajos nacen realmente por las redes de apoyo que se tienen entre estas organizaciones. Incluyo ahí también el trabajo de la prensa independiente, y a partir de ahí, pues, intentar presionarles, intentar que haya pronunciamientos públicos, que eso es importante, de parte de estas organizaciones o misiones permanentes y tal. Y ya te digo, no solo nos circunscribimos a este tipo de espacios, sino también intentamos hablar, tener presencia en espacios culturales, que tener presencia en organizaciones en el terreno, en ONG que trabajan en el terreno, ir también a congresos internacionales relacionados, por ejemplo, con periodismo. Tratamos de abarcar distintas áreas y eso es una línea de trabajo que no vamos a perder, porque la deconstrucción del relato que ha impuesto el régimen en Europa está aún bastante fuerte. Y bueno, es nuestra labor por ejemplo, con materiales audiovisuales como el que ha hecho la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, un documental con los testimonios directos de los familiares de los presos políticos. Yo creo que son las vías, además de las investigaciones periodísticas, son las vías para deconstruir ese relato con un lenguaje fresco, un lenguaje atractivo, un lenguaje que esté incluso, digamos, en sintonía con esos supuestos derechos humanos que los países democráticos defienden, y parece que a los cubanos se nos tienen vedados, ¿no? El asunto del activismo va por ahí, ¿no? No cansarnos, tener recomendaciones precisas, recomendaciones, digamos, también realistas, ¿no? De cuestiones por las cuales ellos, que se pueden sentar con el régimen, pues se los exijan con contundencia. Es un poco un poco de las líneas de trabajo del observatorio, además de la visibilización de la situación de las presas políticas, de sus hijos, que siempre, cada vez que tenemos estas conversaciones, están ellas en el centro, por esto que te decía, ¿no? Que Cuba se compromete con convenios como la CEDAW, es firmante de la Convención contra las Desapariciones Forzadas, y no tiene ni leyes, ni da respuesta institucional, ni hay ningún mecanismo efectivo que respalde ese compromiso del país.